Estimados lectores, les presento la singular entrevista a las hermanas Ercel en formato de revista de chismes. Intenté revelar aspectos desconocidos, abordando puntos clave. En la continuación de esta noticia, incluyo la entrevista completa. En resumen, les he preparado un reportaje ameno. Que disfruten de la lectura. Hande Ercel y Gamze Ercel, hermanas, han vuelto a ser el centro de atención con una de las sesiones fotográficas más impactantes de los últimos tiempos. Las dos hermanas, que protagonizaron la portada del nuevo número de la revista Harper's Bazaar, causaron gran revuelo en el mundo del espectáculo no solo por su elegancia y armonía, sino también por sus sinceras confesiones. La conversación, que se desarrolló a través de las preguntas que se hicieron mutuamente durante la entrevista, ofreció a los lectores un retrato inusual, sin filtros y profundo de su hermandad. En especial, sus recuerdos de infancia, sus emotivas expresiones sobre su madre fallecida y el vínculo que las une, llevaron esta entrevista mucho más allá de una típica entrevista de portada. Una de las declaraciones más impactantes de las hermanas fue sobre la fortaleza de su vínculo. Si bien hoy en día se suele hablar de los celos o el distanciamiento que pueden surgir entre hermanos, especialmente debido a las redes sociales y la competencia profesional, las hermanas Ercel enfatizaron que su relación es completamente diferente. Cuando Gamze Ercel preguntó, ¿alguna vez han sentido celos?, la respuesta de Hande Ercel reveló claramente la base de su relación. Hande Ercel afirmó que el mundo exterior nunca interfirió, que crecieron juntas y que forjaron un fuerte vínculo al compartir cada momento de sus vidas. Dijo que este vínculo las mantuvo alejadas de sentimientos como los celos, sugiriendo que tal vez crecieron sin experimentarlos jamás. Estas palabras fueron interpretadas como una firme postura contra la cultura de competencia y comparación que suele existir en el mundo de las celebridades. La capacidad de Hande Ercel para mantener una relación tan pura y equilibrada con su hermana, a pesar de su creciente carrera, su gran número de seguidores y la intensa atención mediática, también fue apreciada por sus fans. La creación de la propia identidad de Gamze Ercel en el mundo de las redes sociales también se destaca como una parte importante de esta relación equilibrada. Uno de los momentos más emotivos de la entrevista fue la conversación sobre su madre, Aileen Ercel, quien falleció en 2019. Ambas hermanas compartieron con sinceridad el impacto que su madre tuvo en sus vidas y lo que aprendieron de ella. Hande Ercel afirmó que el carácter de su madre era bastante fuerte y extremo, y que su comprensión del amor la inspiró profundamente. Señaló que tanto el amor como la ira de su madre eran intensos, y que esto la ayudó a comprender el lado apasionado del amor. Sin embargo, Hande Ercel también declaró abiertamente que, en lugar de continuar ese legado tal cual, intentó transformarlo. Enfatizando la importancia de encontrar el equilibrio junto con la pasión, la actriz dijo que ahora busca construir relaciones más sanas y duraderas. Esta declaración fue notable tanto en términos de conciencia emocional como de crecimiento personal. Los comentarios de Gamze Ercel sobre su hermana fueron otro punto culminante de la entrevista. Dijo que, a pesar de las críticas y los comentarios a veces injustos que Hande Ercel ha enfrentado durante años, ha logrado mantener un corazón puro, enfatizando que este es el legado más valioso que heredaron de su madre. Gamze elogió la dedicación de su hermana a su carrera y su espíritu humanitario, afirmando que si su madre viviera, estaría sumamente orgullosa de estas cualidades. Estas palabras transmitieron un poderoso mensaje sobre la postura de Hande Ercel, no solo como actriz, sino también como persona. La entrevista ofreció una perspectiva diferente sobre el tema frecuentemente debatido de la actitud de las celebridades ante las críticas. Los recuerdos de infancia de las hermanas añadieron un toque nostálgico a la conversación. Al describir su infancia como idílica, las hermanas Ercel recordaron con cariño los momentos inocentes y felices de aquella época. Sin embargo, también señalaron que esa inocencia dio paso a mayores responsabilidades tras la muerte de su madre. La pregunta que Hande Ercel le hizo a su hermana mayor tras el fallecimiento de su madre, ¿te has dado cuenta de lo que te has convertido para mí?, fue uno de los momentos más impactantes de la entrevista. Gamze Ercel respondió que le había costado aceptar ese rol durante mucho tiempo,
pero que en los últimos años había tomado mayor conciencia de él. Afirmó que ser un refugio seguro para su hermana era una sensación muy poderosa para ella. Estas declaraciones revelaron cómo evolucionó la relación entre hermanas con el tiempo. Este vínculo, que no se limita a los lazos de sangre sino que también se transforma en una relación de apoyo, confianza y solidaridad, dejó una profunda huella en los lectores. Otro aspecto destacable de la entrevista fue su conversación sobre el perdón y el recuerdo. Las dos hermanas afirmaron que, si bien ambos conceptos son importantes en las relaciones fraternales, cumplen funciones diferentes. Explicaron que recordar impide olvidar quiénes somos, mientras que el perdón es la clave para seguir adelante juntos. Sin embargo, su principal énfasis fue el vínculo inquebrantable entre hermanos. Dijeron que, aunque uno pueda sentirse solo a veces ante las dificultades de la vida, una relación fraternal significa tener un corazón que siempre te recuerda. Esta definición añadió un significado profundamente emotivo al concepto de hermandad. Esta entrevista con Handy Gamze Erzel fue más allá de una simple sesión de fotos para una revista, presentó una poderosa narrativa que abordaba temas universales como los lazos familiares, la pérdida, la solidaridad y el crecimiento personal. Con sus sinceras confesiones y su emotividad, las hermanas abrieron las puertas de sus vidas con una franqueza poco común en el mundo del espectáculo. Considerando que las celebridades han tendido a preferir entrevistas más controladas y distantes en los últimos años, el hecho de que las hermanas Erzel concedieran una entrevista tan natural y sin filtros generó gran interés entre los lectores. La entrevista, que también tuvo gran repercusión en las redes sociales, se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados. En conclusión, esta entrevista especial entre Handy Erzel y Gamze Erzel destacó por su impacto no solo en el mundo del espectáculo, sino también en el ámbito emocional de los lectores. Al mostrar la fuerza de los lazos fraternales, la capacidad de recuperarse tras una pérdida y el poder transformador del amor, esta entrevista seguramente dará mucho que hablar durante mucho tiempo. A continuación, presentamos la entrevista completa. Las hermanas Erzel explicaron: el mundo exterior nunca se interpuso entre nosotras. La actriz Handy Erzel y la influencer Gamze Erzel se hicieron preguntas y hablaron sobre sus vidas. Las hermanas afirmaron que no había celos entre ellas, el mundo exterior nunca se interpuso entre nosotras. Lo vivimos todo juntas. Las hermanas Handy Erzel y Gamze Erzel protagonizaron la portada del nuevo número de la revista Harper's Bazaar. En la entrevista, hablaron sobre su madre, Aileen Erzel, a quien perdieron en 2019, y sobre sus vidas, haciéndose preguntas mutuamente. Gamze Erzel preguntó: ¿alguna vez hubo celos entre nosotras? Y si los hubo, nos ayudaron a crecer. Handy Erzel respondió: en realidad, no. El mundo exterior nunca se interpuso entre nosotras. Nuestro vínculo era tan fuerte que compartimos tanto las alegrías como las dificultades. Por eso, los celos nunca tuvieron cabida entre nosotras. De hecho, quizás crecimos sin conocer ese sentimiento. Aprendí el amor apasionado de mi madre. Handy Erzel explicó lo que aprendió sobre el amor de su madre con estas palabras: mi madre era una mujer que podía tomar decisiones muy impulsivas. Su amor era tan grande como sus discusiones. Creo que aprendí de ella esa pasión por el amor. Pero al mismo tiempo, también sé que esta forma extrema de vivir no es el tipo de relación que quiero construir hoy. Por eso intento encontrar el equilibrio dentro de esa pasión, transformarla. A pesar de las críticas, siempre pensó en el bienestar de todos. A Handy Erzel le preguntaron: si mi madre estuviera viva, ¿de qué estaría más orgullosa? Gamze Erzel respondió a la pregunta: tanto con tu corazón como con tu inquebrantable determinación. Sé cuántas críticas has recibido y cuántas cosas injustas has escuchado a lo largo de los años. Pero nunca dejaste que nada de eso te afectara. Siempre pensaste en el bienestar de todos. Este es el legado más hermoso que mi madre te dejó. El esfuerzo que dedicaste a tu carrera es increíble. Si mi madre pudiera ver esto, estoy segura de que estaría muy orgullosa. A pesar de todo, tu corazón se mantuvo puro.
Nuestra infancia fue ideal. Handercel, una de las dos que describieron su infancia como idealizada, preguntó, el día que perdimos a nuestra madre, de repente te convertiste en algo más que una hermana mayor. ¿Te diste cuenta de lo que significas para mí? A la pregunta, Gamze Erzel respondió. Durante mucho tiempo no pude aceptarlo. Pero en los últimos 2 años he sido más consciente de ello. Creo que sentir que soy un refugio seguro para ti es un sentimiento muy fuerte. Incluso en los momentos más difíciles, ese corazón está ahí. Han y Gamze Erzel, hermanas, respondieron a la pregunta en la hermandad, ¿es más importante el perdón o el recuerdo? Recordar nos llama a no olvidar quiénes somos, perdonar nos permite seguir juntas en el camino. Pero lo más fuerte en la hermandad es poder mantener el corazón abierto a un lugar del que sabes que nunca podrás escapar. A veces puedes sentirte sola en la vida. Pero la hermandad significa tener un corazón que te recuerda incluso en los momentos más difíciles. Les deseo, queridas hermanas, que sus vidas sean exactamente como las desean. Mucho amor para ustedes. Queridas espectadoras, si les gustó mi vídeo, no olviden darle al botón de me gusta. Nos vemos en otro vídeo.